En este video vamos a ver el ejemplo 7.3 del libro de termodinámica de Sengel. Y el ejemplo dice cambio de entropía de una sustancia en un recipiente. Se encuentra en el capítulo 7 y página 339. El problema dice un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados Celsius y 140 kilopascales. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Determine el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. Y vamos a ver la solución. Nos dice que el refrigerante contenido en un recipiente rígido se enfría mientras es agitado. Se determinará el cambio de entropía del refrigerante. Y la suposición es que el volumen del recipiente es constante. O sea, el recipiente no se modifica, por lo tanto, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1. También el refrigerante en el recipiente se considera como el sistema. Aquí vamos a ver la figura 7.12, que este es nuestro diagrama. Aquí está contenido el refrigerante. El refrigerante es agitado. Está inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius, una presión de 140 kilopascales. Se agita y el refrigerante llega a disminuir esa presión. La masa es constante de 5 kilogramos y no hay entrada ni salida de masa al sistema. Por otro lado tenemos el diagrama TS para este ejemplo, en donde tenemos el punto 1 hasta el punto 2. Aquí en el punto 1 está una temperatura, está una entropía 1, se empieza a agitar, disminuye su presión. Aquí se puede ver que llega a una temperatura 2 y a una entropía 2. B va a ser igual a constante, se mantiene constante para este proceso. Y también aquí tenemos esta curva, que es una curva de saturación. Aquí el refrigerante es saturado. Aquí se considera sobrecalentado. Después de esta curva es sobrecalentado en esta región. En esta región se considera una mezcla de vapor líquido. Aquí existe esa mezcla. Si nosotros este proceso lo alargáramos hacia esta región, aquí tendríamos una región de líquido comprimido. Entonces no se les olvide eso, ténganlo bien presente. Aquí va a ser la región de líquido comprimido, aquí va a ser una mezcla de líquido vapor y aquí va a ser la región de vapor sobrecalentado. Entonces en esa dirección vamos a proseguir con la solución. Y nos sigue diciendo el cual es un sistema cerrado, porque durante el proceso ninguna masa cruza su frontera, que es lo que mencionamos hace un momento. Se observa que el cambio de la entropía de una sustancia a lo largo del proceso es la diferencia entre el valor de entropía en los estados final e inicial, o sea, entre este estado inicial hasta este estado final. El proceso va hacia acá, como lo indica esta flecha. Sigue diciendo, el inicial está completamente especificado. Si se considera que el volumen específico permanece constante durante el proceso, las propiedades del refrigerante en ambos estados son, aquí vamos a analizar ahorita, son estado 1 y los estados 2. Habíamos dicho que el volumen específico se mantiene constante. B2 va a ser igual a B1. Entonces en el estado 1, este estado 1 que tenemos aquí, aquí tenemos los datos. Nos dicen que está a una temperatura 1, que va a ser igual a 20 grados Celsius, y a una presión 1 de 140 kilopascales. Entonces, como ya tenemos ese estado 1, vamos a determinar los valores de su entropía en 1 y ese volumen en 1. Entonces vamos a determinarlo. Para eso habíamos mencionado que en 1 el refrigerante está sobrecalentado, es vapor sobrecalentado. Entonces para eso vamos a ir a tablas
para determinar este estado 1, para determinar tanto la entropía como el volumen específico. Entonces para eso vamos a ir rápidamente a las tablas, y dentro de las tablas nosotros vamos a encontrar el refrigerante, que ya lo habíamos ocupado en otros problemas. El A11 es el refrigerante 134A saturado, pero como nosotros en el estado 1 tenemos refrigerante sobrecalentado, entonces vamos a ir a la siguiente tabla en donde nos indica que es para vapor, para refrigerante sobrecalentado. Entonces aquí tenemos la tabla A13, dice refrigerante 134A sobrecalentado. Entonces estamos trabajando en esta región porque es el estado 1. El estado 1 está fuera de esta línea de saturación, de esa curva de saturación. Entonces vamos a determinar los estados el 1. Entonces el estado 1 nos dice que se encuentra a una presión de 140 kilopascales, que eso sería igual a 0.14 megapascales. Entonces aquí en esta tabla, en la parte de arriba, tenemos los valores de las presiones. Entonces 140 equivale a 0.14 megapascales y es este que tenemos aquí. Entonces vamos a analizar esta tabla y la temperatura nos está diciendo que es de 20 grados Celsius. Entonces 20 grados Celsius sería toda esta línea. Toda esta línea de aquí. Por lo tanto, a 0.14 megapascales, que es la presión, y a 20 grados Celsius, aquí tenemos el volumen específico. Entonces el volumen específico 1 nos está diciendo que es de, a ver, vamos a borrar esta parte, sería entonces todo esto. Entonces el volumen nos está diciendo que es de 0.16544, que es lo que tenemos nosotros aquí, metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces ya encontramos el primer valor del volumen específico, el volumen específico 1. Por otro lado, la entropía en ese estado 1 va a ser igual, aquí tenemos la entropía, que está dado en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, y va a ser igual a 1.0625, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya encontramos esas características del estado 1. Por otro lado, el problema nos decía que se empieza a agitarse y la presión empieza a disminuir. Por lo tanto, se llega a una región, al estado 2, en donde la presión disminuye hasta 100 kilopascales. Y aquí ya no estamos en la región de sobrecalentado, estamos en la región de una mezcla. Entonces vámonos nuevamente a la gráfica de refrigerante saturado y vámonos a la tabla de presión, porque no sabemos, desconocemos la temperatura en el estado 2, pero sí conocemos su presión. Por lo tanto, la presión en el estado 2 nos está diciendo que es de 100 kilopascales. Entonces vamos a ir rápidamente. Esta es la tabla de presión para el sistema internacional, es lo que estamos trabajando. Entonces sería 100 kilopascales, sería todos estos valores, esos valores que tenemos aquí. Entonces ahí vamos a determinar otros valores y nos están pidiendo el volumen específico. Como es una mezcla, ahí vamos a tener dos volúmenes específicos. O sea, en esa región, en esta región, existe una mezcla de líquido y vapor. Por lo tanto, existen dos volúmenes específicos. Existe un volumen específico para el líquido saturado y existe un volumen específico para el vapor saturado. O sea, ambos tienen sus propios volúmenes específicos. Por tal razón, entonces vamos a determinar esa BF, que es el volumen específico del líquido saturado, y a una presión de 100 kilopascales, que es lo que tenemos aquí, encontramos que esa BF es de 0.007258, que es lo que tenemos aquí, metros cúbicos
sobre kilogramos. Y Bg, que es para el vapor saturado, nos está diciendo que es de 0.19255 metros cúbicos sobre kilogramos, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos esas dos características de volúmenes específicos para cada uno, para el líquido saturado y para el vapor saturado. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta curva, que es la región de la mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, en el estado final, el refrigerante es una mezcla saturada, que es lo que mencionábamos, de líquido y vapor, puesto que el volumen 2 va a ser mayor a BF, que es la del líquido saturado, y menor que BG, que es la del vapor saturado, a 100 kilopascales de presión. Por consiguiente, vamos a determinar primero la calidad. Entonces, la calidad se calcula con esta fórmula. ¿Ok? Esa es la fórmula para determinar la calidad, donde X2 va a ser igual a B2. Esta X2 es la calidad en el estado 2, que va a ser igual a B2, que es el volumen específico en 2, pero habíamos mencionado que ese volumen va a ser igual a B1, y B1 es de 0.16544. Entonces sería B2 menos BF, que es la del líquido saturado, entre BFG. Y BFG es la diferencia que existe de BG menos BF. O sea, esto sería BG menos B, a ver si se alcanza a distinguir, BF. Entonces B2 habíamos dicho que es igual a B1, aquí lo establecimos. El problema nos decía que el volumen específico se mantenía constante. Entonces B1 es igual a 0.16544, por lo tanto B2 es igual. Entonces B2 es igual a 0.16, esto que tenemos aquí, 544 menos BF, y BF es de 0.0007258, que es esto de aquí, entre BFG. Y BFG va a ser igual a BG menos BF. Y BG va a ser igual a 0.19255 menos BF, y BF es igual a 0.0007258. Esos valores, recuerden, lo obtuvimos de las tablas. Por lo tanto, la calidad en el estado 2 va a ser igual a 0.859. Por lo tanto, la entropía en el estado 2 se va a calcular mediante la siguiente fórmula, en donde está inmerso la calidad. Entonces, la entropía en el estado 2 va a ser igual a SF, que es la entropía que tenemos aquí. De aquí mismo lo vamos a determinar, la entropía para el líquido saturado más la calidad por la entropía FG. Ok, entonces vamos a SFG, entonces eso también lo vamos a sacar de la tabla. Por lo tanto, S2, la entropía en el estado 2, va a ser igual a SF. Y SF es la entropía del líquido saturado, y es igual a 0.07182, que es lo que obtenemos nosotros aquí. Más la calidad, que es de 0.859, es lo que determinamos, que va a multiplicar a SFG. Y SFG es lo que tenemos aquí. SFG va a ser igual a 0.88008, que es lo que tenemos aquí. Y eso va a ser igual, cuando ya realizamos la operación, va a ser igual a 0.8278 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso es delta S, que va a ser igual a M, que es la masa, por S2 menos S1. Entonces eso sería igual a 5 kilogramos por 0.8278, que es la entropía en el estado 2, es lo que calculamos aquí, S2, menos la entropía en el estado
1. Y en el estado 1 habíamos dicho que la entropía era 1.0625, que es lo que tenemos por acá. Y eso va a ser igual a menos 1.173 kilojoules sobre Kelvin. El signo negativo indica que durante este proceso la entropía del sistema está disminuyendo. Pero esto no es una violación de la segunda ley porque la generación de entropía, la S generada, es la que no puede ser negativa. Entonces aquí podemos ver que hay una disminución de entropía. Entonces este sería el ejemplo número 7.3, que es el cambio de entropía de una sustancia en un recipiente.